El día de ayer leía yo una nota del periódico The Wall Street Journal, una nota firmada por Robbie Whelan, que comienza diciendo lo siguiente: el puntero en las elecciones presidenciales de julio quiere poner de cabeza el sector energético recién abierto en México. Andrés Manuel López Obrador, un nacionalista de izquierda con una cómoda ventaja en las encuestas, ha confundido a los inversionistas al pedir un congelamiento temporal de las nuevas inversiones privadas en exploración y producción de petróleo, pero su plan es trasladar el gasto federal de la exploración y la producción a las refinerías, lo que según los críticos podría tener consecuencias más dramáticas en la economía mexicana y las refinerías estadounidenses a lo largo de la costa del Golfo. El Golfo de México, por supuesto. Eventualmente, López Obrador quiere detener por completo las exportaciones de petróleo crudo, una fuente primordial de ingresos para el país, porque México se ha vuelto demasiado dependiente de Estados Unidos para obtener gasolina refinada. Y en este punto, pues citan a Rocío Nale, quien es la coordinadora de los diputados federales de Morena y ha sido pues designada por López Obrador, por el candidato López Obrador, como su secretaria de Energía en caso de llegar a la presidencia de la República. Nosotros vamos a cambiar la política energética de este país. Eso es un hecho, afirmó Nale en una entrevista con el diario The Wall Street Journal. La tengo en la línea telefónica y se lo agradezco. Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Es correcto lo que plantea esta nota del periódico The Wall Street Journal? Bueno, yo creo que ese es el punto de vista del reportero. Sí. Él escribió algo desde su particular punto de vista. Yo estuve con él en una entrevista y cuando me comentaba o me preguntaba que por qué insistíamos en hacer refinería, que estaba mal, eso me decía el reportero. Yo le dije, bueno, pues para ustedes ha de estar mal, mientras que en Estados Unidos hay 150 refinerías, mientras se siguen construyendo refinerías en los países de diferentes partes del mundo, nosotros hemos llegado a una dependencia energética absurda. No es posible que hoy el 80% de las gasolinas y combustibles los estemos importando, mientras sacamos petróleo y lo vendemos. Andrés Manuel hace un ejemplo muy particular. Vendemos las naranjas y compramos el jugo. Nosotros tenemos que producir en México, producir todo, producir en el campo, producir en la industria, producir en el sector energético y vamos a producir nuestras gasolinas. Hoy tenemos 6 refinerías, el Sistema Nacional de Refinación, que está trabajando al 30% de su capacidad. Tenemos que reparar y rehabilitar las refinerías para que éstas trabajen al 90, 100%, como lo hacen la mayoría de las refinerías en el mundo. Al igual, necesitamos aumentar la capacidad de producción de gasolinas en el país y vamos a construir 1 o 2 refinerías, dependiendo de la capacidad. Podemos construir 2 medianas refinerías medianas, o una gran refinería. Con ello estaríamos procesando nuestras gasolinas, el total de nuestras gasolinas, y dejar de depender del exterior, ya sea de Estados Unidos o de quien sea. Entonces, parece ser que no es la misma visión que tiene el reportero. Bueno, pues yo lo respeto, pero no compartimos. Y de la inversión, nosotros hemos dicho que debemos de bajar el gasto corriente en este país. Hay muchísimo dinero en dispendios, desde viáticos, desde gastos superfluos, pagos de gastos de telefonía, de seguros de gastos médicos mayores para personal de alta burocracia, y que tenemos que aumentar el dinero, aumentar en inversión. Lo que dice este artículo es exactamente lo contrario. Nosotros no le dijimos eso, ni estamos frenando ninguna inversión privada, al contrario. Hemos dicho que de los contratos que ya se asignaron en las diferentes rondas, vamos a respetar el Estado de Derecho, vamos a revisarlos, los que estén bien, lo que haya
ganancia para el Estado, lo que esté dando productividad, adelante, los vamos a dejar, a respetar. Los que hayan entrado mal, los que estén especulando, los que nada más se hayan hecho de campos o en las rondas para poderlos traspasar o poder especular, esa es la palabra, porque también eso será, pues vamos a revisar y vamos a revisar cómo se dieron. Sí. Eso lo ha dicho Andrés Manuel, lo hemos dicho nosotros, eso se lo dije al reportero, pero lo que él escribe pues es su visión y yo la respeto. Bueno, yo si no, digamos, me atrevería a decir si está bien o mal, porque además ni siquiera soy experto, pero sí tengo una serie de preguntas. Me gustaría planteártelas. Tengo que hacer un corte, si me permites, Rocío, ojalá me puedas esperar y regresamos para seguir platicando de esto. Claro que sí. Gracias. Gracias, Rocío Nales, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y también ha sido pues designada por Andrés Manuel López Obrador como futura secretaria de Energía en caso de que él gane la presidencia de la República. Estamos platicando con Rocío Nale respecto de esta nota que apareció el día de ayer en el periódico The Wall Street Journal, que habla sobre pues lo que piensa hacer el Andrés Manuel López Obrador en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio en materia energética. Rocío, te agradezco mucho que te hayas quedado con nosotros. Te decía yo que pues tengo algunas preguntas sobre lo que nos planteaste. Tú dices que el gobierno, en caso de ganar Andrés Manuel López Obrador, pues construiría una refinería grande o dos medianas. Y te preguntaría, ¿las construiría el Estado? Mira, tenemos que analizar si vamos a hacerlas a través de inversión pública, que sería el Estado, si sería a través de financiamiento. Las refinerías se han construido y la mayoría de ellas en el mundo a través de financiamiento. Sí. Es decir, acude uno a la banca internacional o a la banca local y se construye una refinería, por lo general en 4 años se paga sola. Entonces podría ser a través de financiamiento o podría ser a través de una APP, Asociación Pública Privada. Eso lo vamos a tener que analizar. ¿Cuándo? Bueno, nosotros necesitamos llegar y ver realmente qué se tiene. Hoy Pemex tiene más de 60 holdings. Holdings son estos vehículos financieros o estas entes que están en diferentes partes del mundo que nadie tiene acceso a ellos, que no sabemos cuánto hay. Tan solo 2 de ellas, aquí el portal de transparencia no nos pudo dar información, pero en Estados Unidos sí pudo haber transparencia y de esas 2 holdings sabemos que hay $4,000 millones. Sí. Entonces, ¿una refinería cuesta 10,000 millones aproximadamente? No, depende. Mira, depende del tamaño de la refinería. Sí. Depende del alcance de la refinería. Una refinería, por ejemplo, en el centro de la República, sería mucho más costosa que una refinería que hagamos en un puerto. En un puerto debe de tener salida hacia el mar. Una refinería produce lo que se le llama coque, y el coque pues es el sólido que hay que estar sacando toneladas de coque diario. O sea, toda la ingeniería de una refinería depende de la selección, de dónde se haga, y es el costo. El alcance de la refinería, nosotros estamos valorando una refinería mediana aproximadamente en $6,000 millones. $6,000 millones, entonces serían quizá 2 medianas. ¿Quién las operaría? ¿Las operaría Pemex? Eso depende, claro, mira, depende de cómo nosotros decidamos. Si es inversión del Estado, pues las operaría Pemex, si es a través de financiamiento también. Si es asociación público-privada, ahí se tendría que ver si con parte del privado y parte del público, una empresa que se cree nueva, pues se podría ver las condiciones para que la operen. Pero eso lo vamos a definir una vez que nosotros entremos y que veamos realmente cuánto dinero hay. Sí. Y les voy a poner un ejemplo para que no veas que estoy hablando al vapor. Hemos hablado del caso de Odebrecht.
En el 2010 se firmó un contrato para darle a Braskem, que es una filial de Odebrecht, un contrato de gas a 20 años para que ellos hicieran un complejo petroquímico. Ya lo hicieron, el complejo petroquímico ya está operando en Coatzacoalcos, Veracruz. Ellos se financiaron, o sea, esta empresa de Braskem e Idesa buscó financiamiento. Bancomex les dio financiamiento aquí en México. Sí. Banobras les dio financiamiento aquí en México. Y aparte buscaron financiamiento en mercados internacionales, en Nueva York. Ahí está su complejo que les costó $3.500 millones. Sí, yo te lo preguntaba Una porque... refinería más o menos equivale a hacer un complejo. Entonces es lo mismo, no hay problema. Te preguntaba por la operación porque creo que es un hecho público, creo que no es debatible, que Pemex tiene 3 veces más empleados que las empresas petroleras con las que compite a nivel internacional. Eso no lleva el hecho de que tenga este número de empleados y este tipo de contratos colectivos, no vuelve pues riesgoso la operación de una refinería en términos de pues las ganancias que obtiene. No, mira, también eso se lo comenté al periodista de Wall Street Journal porque me hizo la misma pregunta. Para la gente que nos esté escuchando, un trabajador petrolero en el mundo son de los mejores pagados porque su trabajo tiene un alto riesgo. Trabaja con hidrocarburos y con combustibles y productos flamables. Por ejemplo, en Qatar, un ingeniero de exploración y perforación gana 3 veces más que un ingeniero aquí en Pemex. Un ingeniero en refinación en Estados Unidos gana lo doble que el que gana aquí en Pemex. Entonces, cuando te vas tú a los reportes, no es el número de trabajadores, sino el monto de lo que pagas de nómina. Pues no, la nómina de Pemex está de acuerdo a las nóminas de otras empresas. O sea, no hay un riesgo de ineficiencia por... No, bueno. No hay. Bueno, oye, una última pregunta sobre los contratos. ¿Cómo tomarían la decisión? ¿Cuáles son los criterios para decidir si un contrato está bien asignado o mal asignado? Mira, se tiene que revisar. Se tiene que revisar cada contrato. Hoy tenemos en Internet pues una generalia de cada contrato. Cuándo se dio, cómo se dio, qué tipo de régimen, si es por producción compartida, por renta compartida o por licencia, que la licencia, para empezar, está penada por la Constitución porque la manejan como si fuera una concesión hasta por 40 o 50 años. Eso es lo que la gente no sabe. Bueno, entonces tenemos que revisar qué tipo de concesión. Pero además no hemos tenido el acceso a los contratos para ver cómo fue la subasta o negociación de las regalías. Cómo fue en el momento de que licitaron el monto mínimo. Hay unos montos que dice solamente puedes entrar a este bloque, a licitar este bloque, si tienes un resguardo o una garantía de $1,000 billones. A ver, ¿con base a qué estipulaste esa cantidad? $1,000 millones no puede entrar cualquiera. Hicieron un plano para direccionarlo a cierto rango. O sea, hay muchas cosas que se tienen que analizar, que se tienen que ver, y hay que conocerlos. Pero, vuelvo a decirte, si son buenos para el Estado, si hay ganancia para el país y ganancia para los inversionistas, adelante. ¿Qué le dije al reportero del Wall Street Journal? Sí. Nosotros vamos a darle garantía. Nosotros les vamos a dar certeza a los inversionistas. Hoy se han dicho muchas mentiras en el sector energético, demasiadas mentiras. Y eso a los inversionistas no les genera certeza. Y te voy a decir qué mentiras se les han dicho. Se nos ha olvidado
pero en el 2013 nos dijeron que para el 2018 íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles por día. Ya estamos en el 2018 y hoy tenemos la producción más baja de la historia de los últimos 30 años. Bueno. Hoy tenemos una producción de 1.800.000. Se les dijo a los inversionistas, esto es muy importante, que iban a encontrar todas las facilidades y se les iban a dar todas las garantías para que vinieran a explorar y que vinieran a perforar y a hacer todo en el territorio nacional y que no iban a tener problemas sociales. Porque cuando hicieron la reforma energética hubo un cambio de la condición preferente en el territorio nacional. Es decir, que todo el territorio, antes de producir frijol, maíz, semilla, papa, lo que sea, está a disposición de producir energía. Tenemos problemas sociales muy fuertes en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, porque las personas pues no dejan que pasen ductos, no dejan que pase o que entren compañías a explorar en sus propiedades, porque no se cuidó eso. Pensaban que si nada más se aventaba la ley, pues no iba a haber problemas. Se le engañó a los inversionistas. Hoy muchos de ellos, parte de los ramones de este proyecto muy grande que se tiene en México, está bloqueado, está parado. ¿Por qué? Porque sí hay un problema social. No se les está dando certeza. En Morena, con Andrés Manuel, sí les vamos a dar certeza. No pueden decirle mentiras a la gente. Bueno, Rocío, pues yo te agradezco mucho estos minutos en los que hemos conversado sobre esta nota publicada el día de ayer. Ojalá podamos mantener el contacto y seguir revisando los temas energéticos que yo creo que son muy importantes. Te agradezco mucho. Al contrario, estamos para servirles y un gusto saludarlos. Gracias. Que tengan buen día. Gracias, Rocío Nales, la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados.